Hoy es 8 de marzo. Pero ojo, esta no es la historia que seguramente esperamos oír. No, hoy no vamos a hablar de lo que nos separa. Al contrario, vamos a hablar de lo que nos une. De formas que, de verdad, son increíbles. Y todo empieza aquí, en un pequeño pueblo, con un gesto que lo cambió todo. Vámonos a Paredes de Nava, año 1956. Imagina la escena, dos curas paseando por una calle tranquila. La vida, pues, va a su ritmo, como siempre, hasta que de repente se paran en seco. Lo que ven les obliga literalmente a persignarse. Y no es un fantasma, ni un milagro. Es Rosario, que tiene 17 años, y lo único que quiere es pedalear sin que la falda se le acabe enredando en la cadena de la bici. No es un acto político para nada, es pura lógica, un gesto de libertad sobre dos ruedas. Se persignan, como si estuvieran viendo al diablo en bicicleta. Y es que los grandes cambios casi nunca empiezan con un gran manifiesto en una capital. Muchas veces nacen así, con alguien que en un pueblo pequeño se atreve a hacer lo más sencillo y lo más sensato. Y aquí, justo aquí, es donde esta historia de pueblo explota y lo conecta todo. Porque, ¿qué hilo invisible puede unir a una chica en pantalones con las sirenas de un camión de bomberos y con la bata de una enfermera? La respuesta de verdad sorprende. Pues la respuesta está en la propia fecha. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, claro que sí. Pero es que también resulta que es el día en que murió el patrón de la enfermería y de los bomberos. Tres celebraciones unidas por un mismo día en el calendario. El nexo de unión es el San Juan de Dios, un hombre que, allá por el siglo XVI, cuando se incendió el Hospital Real de Granada, no se quedó mirando. Entró una y otra vez para sacar a los enfermos. Para él no había diferencia entre el peligro y el cuidado, porque eran en esencia la misma misión. Y en ese acto nació un símbolo: la bata y el casco, la ciencia y el valor, proteger y cuidar. Son al final dos caras de la misma vocación humana, unidas para siempre por un incendio en Granada y una fecha en el calendario. Es que ese impulso de cuidar ha sido el motor silencioso de la historia. Porque la historia de la humanidad también se escribe con manos que cuidan. Durante siglos, el cuidado de la salud se aprendía en casa, y muchas de esas manos han sido de mujeres, las que sostuvieron la medicina cotidiana. Así que vamos a ponerles nombre. Vamos a contar muy rápido las historias de algunas pioneras que reescribieron las reglas cuando nadie las miraba. Porque sin ellas, el mundo tal y como lo conocemos no sería el mismo. A ver, todos conocemos a Florence Nightingale como la dama de la lámpara, ¿verdad? La enfermera que iba por los pasillos de noche cuidando a los soldados. Pero lo que no se suele contar es que su arma más poderosa no era la lámpara, era su cerebro. Nightingale era una matemática excepcional. Y lo que vemos aquí es su famoso diagrama de la rosa. Con este gráfico, que parece muy simple, le demostró al Parlamento británico que la mayoría de los soldados no morían por las balas, morían por infecciones. Estamos en el siglo XIX y convenció a todo un gobierno con lo que hoy llamaríamos una infografía. Sus reformas bajaron la mortalidad del 42% a un increíble 2%. Ahora, otro dato fundamental: la primera vacuna de la historia, la de la viruela. El médico fue Edward Jenner, sí. Pero, ¿de dónde sacó el material? Pues de las manos de una lechera, Sarah Nelms. Fue la observación empírica de estas mujeres que veían que al contagiarse de la viruela de sus vacas se volvían inmunes a la humana, lo que le dio a Jenner la clave. Y una vez que tienes la vacuna, ¿cómo la llevas al otro lado del mundo si no hay neveras? La respuesta fue pura valentía y ciencia. La gallega Isabel Zendal, la primera enfermera en una misión internacional, se embarcó con 22 niños huérfanos. Ellos eran la nevera. La vacuna se mantenía viva pasándola de brazo a brazo. Ella los cuidó, los protegió y se aseguró de que esa cadena de vida no se rompiera jamás. Mientras todo esto pasaba, en España, Concepción Arenal solo quería una cosa: estudiar, pero estaba prohibido para las mujeres. Su solución: romper las reglas. Se cortó el pelo, se vistió de hombre y se coló en la universidad. Cuando la descubrieron, intentaron humillarla con un examen para ver si era capaz. No solo lo superó, se convirtió en una de las pensadoras más importantes de su siglo. Y muy cerca de aquí, en Palencia, Trinidad Arroyo se convertía en la primera mujer oftalmóloga de España. ¿Y uno de sus pacientes más famosos? Pues nada menos que Benito Pérez Galdós. El escritor más grande de su época se estaba quedando ciego, y fue una mujer pionera de nuestra tierra la que le salvó la vista. Y todo ese espíritu pionero, esa manera de cambiar el mundo desde lo local, nos trae de vuelta a casa, al presente, de vuelta a Paredes de Nava, hace apenas unos meses.
27. Este es el número de mujeres que entraron por primera vez en la Cofradía de la Virgen de Carejas, una de las últimas que era solo para hombres. La historia se sigue escribiendo. Aquí. Y ahora. Pero lo más importante no fue que entraran, fue cómo las recibieron. Este es el testimonio de un cofrade que llevaba 25 años, sin conflictos, con celebración, entendiendo que la igualdad no necesita enemigos, a veces solo necesita que alguien abra la puerta. Y todo esto, desde Rosario en su bicicleta hasta las mujeres de la cofradía, nos lleva a una idea central, a lo que es nuestro territorio común. Y aquí está la clave de todo. Hemos asociado durante siglos el cuidado a un género, pero estábamos equivocados. Cuidar no es una cualidad femenina, es una competencia humana, es una habilidad, es una ciencia, y es lo que nos define como especie. Por eso, hoy es fundamental recordarlo. Los enfermeros hombres también son enfermería, y también celebran hoy. Los hombres que cuidan, que protegen, que sostienen, no son una excepción, son parte esencial de esta historia. Y esta es la conexión final. Las grandes hazañas de Nightingale o Sendall son inspiradoras, claro, pero la historia de la enfermería se ha escrito en hospitales, guerras y expediciones, pero también en pueblos pequeños. Pensemos una cosa. Hace 100 años, las mujeres no podían estudiar enfermería en muchos lugares. Hoy, aquí mismo, lideran la salud comunitaria. Cada gesto, cada cura, cada visita a domicilio, no es menos importante que cruzar un océano o enfrentarse a un parlamento, porque cuidar también cambia el mundo. Y quizá lo cambia de la forma más importante de todas, desde cerca, desde aquí. Porque al final, da igual si es una chica en pantalones en 1956, un bombero en un incendio, una enfermera cruzando el Atlántico o un cofrade abriendo una puerta. Las manos que cuidan son las que de verdad sostienen el mundo. Y esa es una historia que desde el corazón de Paredes de Nava vamos a seguir escribiendo, juntos.